Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes naciones, ministros, colaboradores y demás hermanos y hermanas en diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable en esta ocasión directamente a nuestra alma, a nuestro corazón, nos abra las Escrituras y nos abra el entendimiento para comprender. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Buscando despertar en la humanidad una conciencia sobre la huella o legado que toda persona está llamada a dejar, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz presenta la campaña mediática Huellas para la Paz con el propósito de generar una reflexión sobre las acciones que realizamos de manera cotidiana, las cuales afectan nuestro entorno y a nuestro prójimo. Usando como herramienta la página web y las redes sociales, estaremos difundiendo las historias más sobresalientes de personas que por su entrega o dedicación y amor por los demás, a través de acciones sencillas y cotidianas de solidaridad, se han convertido en un ejemplo para la comunidad y el mundo entero. Los invito para que entren a la página www.embajadadeactivistasporlapaz.com, en la sección campañas, y participen de los diferentes sectores en la parte interactiva llamada Huellas para la Paz. También quiero agradecer a todas las personas que de manera voluntaria están colaborando en los trabajos de la Embajada Mundial, coordinadores, miembros del Consejo de Proyectos y todos los activistas que apoyan el desarrollo de las campañas. Pero en esta ocasión quiero agradecer especialmente a los técnicos, camarógrafos, fotógrafos, editores, diseñadores, programadores y redactores que colaboran con la parte visual de la página de la Embajada y de mi blog William Soto, porque sin el apoyo de ustedes no podríamos plasmar y proyectar todas las campañas y proyectos. Por otra parte, invitamos a todos los técnicos que deseen sumarse a los proyectos de la Embajada, ya que el trabajo cada día está en aumento. A continuación, quiero presentarles un video que explica de manera más extensa el alcance de la campaña Huellas para la Paz. Por lo tanto, adelante con el video.
que tienen en común un destacado científico ecuatoriano que estaría a punto de descubrir la cura del cáncer. ¡Hurra! Un profesor que recorre las montañas de Colombia montado en 2 burros y una médica cirujana que ayuda a niños especiales en Bolivia. Mira la tristeza. La vida del científico transcurre entre estudios genéticos, endocrinológicos y en atender y asistir a sus pacientes por más de 28 años, pero sobre todo en buscar el tratamiento de una enfermedad que impide el crecimiento, que padecen un grupo de familias que habitan desde tiempos antiguos en las montañas del sur de Ecuador. En el síndrome de Laron es que hay una mutación, una alteración genética en el receptor. La hormona de crecimiento está intacta, llega al receptor, pero en el receptor está dañado, no se pega y por lo tanto las personas no crecen. Hay más de 300 pacientes en el mundo, de los cuales un tercio han sido diagnosticados por el Dr. Guevara. Durante décadas, durante cientos de años, solamente tenemos caminos decentes de Loja desde hace 6-7 años. Entonces, como producto de eso, esa gente tenía que quedarse en estos pequeños pueblitos y obviamente hay mayor matrimonio entre parientes. Descubrió que a pesar de su tamaño no sufrían de cáncer y diabetes, investigación que ha publicado en 7.000 sitios y revistas científicas del mundo, explicando cómo se podría estar a pocos pasos de una cura para estas enfermedades. El mundo entero, los gobiernos, las farmacéuticas, los médicos, todos les estamos debiendo porque nos están haciendo conocer muchísimo acerca de la diabetes y del cáncer y no existe todavía un beneficio para ellos. Este pintoresco y mágico personaje inició como profesor en La Gloria, un remoto poblado en el departamento del Magdalena en el norte de Colombia. Y empecé de 16 años a trabajar como maestro, como educador. Y bueno, fue una etapa dura, porque enseñar papá a leer y después enseñar a los hijos no era fácil. Un proceso que se hizo más difícil aún cuando se castigaba por no conseguir que los niños hicieran sus labores académicas. Entonces yo me flagelaba como maestro, estoy haciendo un mal trabajo, soy un mal docente y no vence, soy un mal profesor, le decía yo. Yo mismo me lo decía. Entonces fui a sus casas, descubro que no tenían libros y los poquitos que tenían estaban en mal estado. Decidió combatir la ausencia de las letras en la vida de estos pequeños, montado en un par de burros y cargado de libros. Una labor que desde 1997 lo ha convertido en un superhéroe de carne y hueso, que les lleva alegría y educación a estos pequeños, a quienes también les enseñó a soñar. Monté primera vez los burros, monté los libros y me fui monte adentro. Me acuerdo yo que llegué, buenas, y todo el mundo dice, ay, ¿tú qué estás loco? Y cuando yo voy saliendo de la casa, con los libros llenos, la burra llena de libros, se volvió loco, ya los carnavales pasaron, me gritaban. Luis Soriano es conocido en el mundo entero como el Bibloburro. Este noble trabajo ya ha producido multiplicadores del amor por el maravilloso mundo de las letras. A los indígenas, arhuacos, coguis, arsarios, huiguas, que son biblioburristas también. Y entre ellos y yo tenemos 22 burros. Tenemos que visitar las familias, llevarles los cuentos, hacer lectura en voz alta, hacer lectura en familia. Al mes son 3.000 personas. Me llamo Vanessa Gómez, soy médico cirujano de profesión. Hace 6 años la vida me regaló un niño con síndrome de Down. La tercera parada es en Bolivia, donde esta médica cirujana cambió parte de su profesión por una bonita y nueva vocación. Hace 5 años que soy voluntaria enseñándole diversas cosas. El arte, danza, teatro y también un apoyo hacia la parte médica para aquellos niños que no tienen recursos, buscando ayuda internacional para llegarlos a operar o hacerle alguna cirugía. Pero no solo ella aporta a los niños especiales, también acompaña a los padres que, como ella, buscan respuestas. Yo me baso en un versículo en la Biblia que dice: amar a tu prójimo como a ti mismo.
Creo que eso es lo que más me estimula el estar en esa fundación y ver en cada uno de los niños reflejado a mi hijo. Esta nueva vida le ha mostrado una forma diferente de percibir su destino. Yo cambié la pregunta ¿por qué a mí? Por la pregunta ¿para qué a mí? Y sé que mi hijo nació por un propósito divino, que es lo que me tiene aquí en esta fundación. La vida y misión de estos tres personajes se entrecruza precisamente en el legado y huella que están dejando en las personas que impactan cada día, al dar lo mejor de ellos en sus acciones cotidianas. Es por esto que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz lanza esta nueva campaña, Huellas para la Paz, para exaltar estos héroes anónimos que cambian vidas y motivan a otros con sus historias. Participa postulando a tus activistas destacados. Entra a www.embajadadeactivistasporlapaz.com o en Facebook a Embajada de Activistas por la Paz. Los más votados se nominarán para que sus historias sean grabadas y contadas al mundo. Desarrolla las actividades de nuestras páginas y sé tú también un activista por la paz. Los objetivos de esta campaña son concientizar, promover la acción, la creatividad y el aprovechamiento de todos los medios físicos o culturales y de las redes sociales en producción de acciones de paz para que tú también dejes una huella. Huellas para la Paz, han visto que es un proyecto importante de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Quiero hacer llegar mis condolencias por la partida del pastor Dino Macea de la Costa en Colombia, a sus hijas Victoria Andrea, María de los Ángeles y a su esposa Milagros. Lo volveremos a ver, pero ya jovencito, con un nuevo cuerpo. Sean estas palabras de consuelo para sus familiares. Ahora buscamos en el libro de Josué, capítulo 1, versos 1 al 9, y en el libro del profeta Daniel, capítulo 11. Josué capítulo 1, versos 1 al 9 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar en que pisare la planta de vuestros pies. Todo lugar en que pisare la planta de vuestro pie. Desde el Líbano, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Daniel capítulo 11, verso 32. La mitad de ese verso dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El pueblo esforzándose para culminar la obra que le ha sido encomendada en cada tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el programa divino para el pueblo de Dios, los creyentes en el Dios creador de los cielos y de la tierra, hay una labor, una obra para ser llevada a cabo por el pueblo de Dios, en donde el pueblo tiene que esforzarse y obrar, hacer la obra que está señalada en el programa divino para ese tiempo. Hay obras en el campo espiritual y hay obras en el campo físico. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, para escapar del juicio del diluvio que vendría sobre la raza humana, había una obra física para llevar a cabo y ver a la construcción de un arca en donde se salvaría Noé y su familia y animales, aves
y repetirles para comenzar luego una nueva generación que servirá a Dios. Se llevaría a cabo un cambio de dispensación y también el pueblo pasaría de la dispensación de la conciencia a la dispensación del gobierno humano. Con Noé pasarían a esa nueva dispensación. Siempre hay una labor que tiene que ser llevada a cabo, dada por Dios para el pueblo, el cual se esforzará con el instrumento que Dios tenga para ese tiempo, el cual tendrá la revelación divina de qué es lo que hay que hacer en ese tiempo y lo comunicará al pueblo. Para el tiempo de Noé, en adición a los sacrificios de animalitos que se llevaban a cabo por el pecado, no bastaba eso para escapar del diluvio, sino que se requería una obra física, la construcción de un arca. Eso era un proyecto físico que sería para salvación de los que comenzarían una nueva generación en una nueva dispensación. Y Noé tenía la revelación de ese proyecto físico para él, su familia, para todos los que se salvarían del diluvio, del juicio divino. Así encontramos que hay una labor para ser llevada de edad en edad y de dispensación en dispensación, tanto en la labor, una obra espiritual, como también una obra física, literal, un proyecto divino. Por ejemplo, para el tiempo de Moisés, con el cual comenzó la quinta dispensación, la dispensación de la ley, hubo un proyecto divino que se llevó a cabo, fue la construcción del tabernáculo, un templo físico, móvil, que lo llevarían por el desierto, en donde Dios estaría manifestado en el lugar santísimo. Le fue dada la oportunidad a todo el pueblo que participaran en ese proyecto con sus contribuciones, ofrendas voluntarias que ofrecerían a Dios de todo corazón, las cuales traerían a Moisés y a los que estaban llevando a cabo esa obra de construcción. En el tiempo de Noé, la construcción del arca era el proyecto más importante porque era un proyecto divino.
Y en el tiempo de Moisés, la construcción del tabernáculo era el proyecto más importante en el planeta Tierra, porque era un templo para el Dios, creador de los cielos y de la tierra, en donde Él habitaría y donde Él se manifestaría y acompañaría al pueblo rumbo a la tierra prometida. Siempre cuando ocurre eso, Dios tiene un mensajero, un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas para oír de parte de Dios y obtener el conocimiento del programa divino correspondiente para ese tiempo, para Él con el pueblo que escucha la voz de Dios para ese tiempo, llevar a cabo tanto el proyecto espiritual como el proyecto físico que Dios tenga para ese tiempo. En el tiempo de Jesús, o en el tiempo del rey David y del rey Salomón, hubo un proyecto literal físico y fue la construcción de un templo para el nombre de Dios, en donde el mismo que habitaba en el tabernáculo hecho de pieles pasaría a habitar en un templo de piedras, de madera, de oro, la parte del lugar santísimo, por dentro y por fuera, y así por el estilo. Una casa para Dios. Ese era el proyecto más importante en el planeta Tierra, el cual se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Y les puede dar la oportunidad al pueblo también para que tuviera parte en ese proyecto. El pueblo se esforzaría y el rey también. Ya vemos a David preparando de antemano todo: oro, plata, bronce, hierro, piedras, madera, y luego le dice a su hijo Salomón: y si falta alguna cosa, ponla tú. Y lleva a cabo ese proyecto, el cual fue dado por el dedo de Dios, y le dio los planos del proyecto de la construcción del templo en Jerusalén para nuestro Dios. Ese era el proyecto físico donde todos tuvieron la oportunidad de ofrendar, de contribuir con sus ofrendas de todo corazón, porque Dios ama al dador alegre, al que ofrenda, contribuye para Dios y la obra de Dios del tiempo en que la persona está viviendo. Así como lo hace comúnmente con sus ofrendas y sus diezmos, cuando hay un proyecto también en específico para llevar a cabo, entonces se le da la oportunidad al pueblo para que todos tengan una parte en ese proyecto, en donde todos se esforzarán para la realización de ese proyecto, porque ese es el proyecto más importante que se estará llevando a cabo en el planeta Tierra en ese tiempo. Para el tiempo de Jesús, el proyecto más importante era
la primera venida del Mesías, de Cristo, y su ministerio, en el cual muchos participaron, apoyándolo económicamente y espiritualmente. Y luego, el proyecto más grande era la redención del ser humano por medio de Jesucristo, tomar nuestros pecados, hacer ese pecado por nosotros y morir en la cruz del Calvario para así pagar el precio de nuestra redención con su propia vida, dando la vida suya por nosotros. Ese proyecto tuvo que llevarlo a cabo él mismo, el cual se esforzó, lloró, sudó gotas de sangre en el Getsemaní, sufrió cargando la cruz, sufrió cuando la azotaban, también cuando le daban con un palo y también cuando le arrancaban la barba, y luego cuando lo crucificaron y estuvo horas allí agonizando en la cruz del Calvario. Y cuando murió, le enterraron una lanza por su costado y salió de él agua y sangre. Se había separado en su corazón la sangre en agua y sangre. Y luego el Espíritu descendió al infierno, a donde todo pecador tiene que ir por sus pecados. Por cuanto Él había tomado nuestros pecados, Él tuvo que ir al infierno a causa de nuestros pecados. Dice la Escritura que descendió a las partes más bajas de la tierra. Allá Él descendió con nuestros pecados y los regresó al diablo, a Satanás, que es el príncipe del infierno, príncipe de las tinieblas. Le quitó las llaves del infierno y de la muerte y salió de allí. Pasó al paraíso donde estaban Abraham, Isaac y Jacob, al seno de Abraham, donde había ido el mendigo Lázaro, y de allí salió con los santos del Antiguo Testamento, con Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y muchos más. Salió de allí el domingo bien temprano en la mañana y apareció, resucitó y apareció a sus discípulos que no lo conocían, lo habían visto por última vez desfigurado por los golpes y ahora lo ven bien. Y por supuesto, cuando se resucita a vida eterna, se resucita glorificado, y los santos que resucitaron con él aparecieron a muchos de sus familiares
en la ciudad de Jerusalén y no los conocieron, porque en la resurrección, la primera resurrección, a la cual pertenecen ellos y pertenecerán también los creyentes en Cristo que han muerto físicamente, resucitarán en cuerpos glorificados. Se resucita en un cuerpo joven, porque el cuerpo glorificado es joven y representa de 18 a 21 años de edad. Así resucitaron Abraham y Sara, Isaac, Jacob y sus esposas, y así por el estilo. Un grupo de jóvenes apareciendo en Jerusalén, pero eran los santos que habían resucitado conforme a San Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante, y luego cuando Cristo, luego de 40 días de estar apareciendo a sus discípulos, subió al cielo, también ellos subieron con Cristo. Por lo tanto, el proyecto de redención lo llevó a cabo Jesucristo y ordenó a sus discípulos permanecer en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo y por consiguiente obtuvieran el nuevo nacimiento. Permanecieron en Jerusalén en el aposento alto por 10 días y el día 50, contando desde el día de la resurrección de Cristo hasta el día de Pentecostés, se contaban 50 días. El día 50 vino la bendición del derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Cristo, los cuales recibieron el nuevo nacimiento, y ahí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el proyecto espiritual que Cristo, por medio de su manifestación en el Espíritu Santo en la tierra, ha estado llevando a cabo, y desde el cielo, como sumo sacerdote, intercediendo con su sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador, y también por cada creyente en Cristo que comete algún error, falta, pecado, y lo confiesa a Cristo, es limpiado de todo pecado con la sangre de Cristo. Él está llevando a cabo esa obra desde el cielo y en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, y todo lo que Cristo hace en la tierra lo hace en la misma forma en que Dios lo hizo por medio de Jesús. Así como Dios obró a través de Jesús, Jesucristo obra a través de su iglesia. Por lo tanto, todo proyecto de Jesucristo para ser llevado a cabo en la tierra lo lleva a cabo Cristo en el Espíritu Santo a través de su iglesia. Recuerden que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 verso 20, y San Mateo capítulo 18 verso 20 nos dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Y ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia del Señor Jesucristo con el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón? La piedra angular
del templo que construyó Salomón representa a Jesucristo, porque Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra angular, la piedra del ángulo. Y tanto el tabernáculo que construyó Moisés como el templo que construyó el rey Salomón, el cual está diseñado como fue diseñado por Dios el tabernáculo que construyó Moisés, vean, representa a Cristo y su iglesia. Por eso, el templo que construyó el rey Salomón tenía piedras de diferentes partes que fueron cortadas de diferentes lugares, diferentes naciones y madera también, porque la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por piedras vivas, seres humanos de diferentes naciones. Y Cristo es la piedra angular, la cabeza de ese templo espiritual que es su iglesia. De eso es que nos habla 1 de Pedro, de eso es que nos habla 1 de Pedro en el capítulo 2, versos 4 en adelante, donde dice: acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva al cual nos acercamos? Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, y ahora nosotros también, como piedras vivas. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista dijo a los fariseos y saduceos y a todas aquellas personas que estaban en el bautismo, en los bautismos que Juan el Bautista llevaba a cabo, dijo: Dios puede levantar aún de estas piedras hijos de Abraham? Está hablando de seres humanos como piedras de los cuales Dios levantaría hijos de Abraham, o sea, hijos e hijas de Dios, los cuales formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como individuos, somos un templo espiritual. Tenemos atrio, que es el cuerpo físico, con sus 5 sentidos. Tenemos espíritu, que es el lugar santo, con sus 5 sentidos también. Y tenemos alma, que es el lugar santísimo, en donde mora Dios. Por eso el corazón es sinónimo del alma. Porque la torre de control del alma es el corazón.
y la torre de control del espíritu es el cerebro, la mente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, o sea, como templo espiritual. Tenemos que ser edificados, construidos espiritualmente. Y también los creyentes en Cristo, como piedras vivas, forman el templo espiritual de Dios, el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora nos muestra que somos también sacerdotes de Dios. Así como Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial, según el orden de Melquisedec, también los creyentes en Cristo son sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es Cristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y todos los creyentes en Cristo pertenecen al orden de Melquisedec, no al orden de Aarón, sino al de Melquisedec, al de Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí podemos ver que los creyentes en Cristo son piedras vivas, así como Cristo es la piedra angular o piedra al ángulo que los edificadores desecharon. En el capítulo 3 del libro a los Hebreos dice San Pablo, en el capítulo 3, verso 1 al 6, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién es? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo.
porque toda casa es hecha por alguno, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora esta casa de Dios está compuesta por todos los creyentes en Cristo. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Somos nosotros la casa de Dios, el templo espiritual de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así como Moisés estuvo esperando la venida del Señor, la venida de Dios en la columna de fuego, al tabernáculo que él construyó con el pueblo y dedicó a Dios, y vino la presencia de Dios en la columna de fuego, en esa nube, y entró, se posó sobre el templo, el tabernáculo, y entró y se posó sobre el lugar santísimo, en medio de los dos querubines de oro, sobre el propiciatorio. Cuando Moisés entraba, allí estaba la presencia de Dios en esa luz divina, en esa columna de fuego, en medio de los dos querubines de oro. También cuando Salomón dedicó a Dios el templo, estaba esperando la venida del Señor a su templo que había sido construido, y descendió Dios en esa nube, en esa columna de fuego, se posó sobre el templo, entró al lugar santísimo y se colocó sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, donde estaba el arca del pacto. Ya el tabernáculo que construyó Moisés no está. El templo que construyó el rey Salomón tampoco está. Recuerden que su construcción era de este a oeste y que el lugar del atrio estaba en el este. Luego se pasaba más adelante al lugar santo, donde estaban las lámparas, el candelabro con sus lámparas, y donde estaba también el resto de las cosas, como la mesa de la proposición, con los panes de la proposición, y en donde estaban otros utensilios y otras cosas como las que se mencionan en la Biblia. Vamos a buscar el lugar donde se quemaba el incienso, en
altar del incienso y así por estilo las cosas correspondientes al lugar santo, y luego una cortina, un velo, y detrás del velo el lugar santísimo cubierto de oro por dentro y por fuera, que es lo más importante del templo, porque ahí es donde la presencia de Dios entró y se colocó sobre el propiciatorio, que tenía 2 querubines de oro, uno a cada lado, y tenía también el arca del pacto con las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija de maná, la cual no se corrompía porque estaba en la presencia de Dios. Pero todo eso ya pasó. Ya no hay tabernáculo de Moisés, no hay templo de Salomón. Y Salomón, cuando oró, dijo que cualquier persona de Israel que estuviera en otra nación, en otro país o en otro lugar y tuviera problemas y orara mirando hacia Jerusalén, hacia el templo, que Dios lo escuchara. Pero ya no hay templo ya. ¿Hacia dónde vamos a mirar para dirigir nuestra oración y que Dios la escuche? Hacia el cielo, hacia donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios como sumo sacerdote, para escuchar nuestras oraciones y conceder nuestras peticiones. Por eso Cristo decía: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. También decía: el Padre lo dará. Ahora no tenemos que mirar hacia el este, hacia Jerusalén, para dirigir nuestras oraciones, sino hacia arriba, hacia el templo celestial, hacia donde está Cristo como sumo sacerdote, haciendo intercesión por todos nosotros, para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Por eso también dice la Escritura que cuando veamos acontecer todas estas cosas, las señales que Cristo dio, dice: levantad vuestras cabezas. ¿A dónde la vamos a levantar? Al cielo. Nuestra oración ya no tiene que ser dirigida a Jerusalén, al templo, porque ya no hay templo, ya la presencia de Dios no está allí, está en el cielo. Y Cristo está a la diestra del Dios, el Padre, sentado en el trono de Dios. Tan sencillo como eso. Por tanto, tengamos nuestra mirada puesta en el cielo, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios, para escuchar y recibir nuestras oraciones y concedernos las peticiones de nuestro corazón, ya sean espirituales o físicas, lo que sea, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice Cristo, yo lo haré. Por lo tanto, oramos a Dios para que nos conceda las peticiones de nuestra alma, de nuestro corazón, creyéndolas, porque Él dice: todo lo que creyendo pidáis,
será concedido. O sea, que si pide sin creer que va a recibir, pues no va a recibir nada. Si pide creyendo, si pide creyendo que va a recibir, recibirá. Pedimos que nos fortalezca en este tiempo final y que nos ayude a ser personas esforzadas para culminar la obra de Dios, la obra que nos ha sido encomendada en ese tiempo, como fue para cada tiempo con el grupo de hijos e hijas de Dios y sus líderes de cada tiempo. Ellos hicieron la obra de Dios que les fue encomendada y ya terminaron su tiempo en la tierra. Y ahora, ¿quién y quiénes harán la obra de Dios que les ha sido encomendada en este tiempo final? Nosotros. Es a través de nosotros que Cristo Espíritu Santo obrará y hará aquello que Él ha prometido llevar a cabo en este tiempo final. No será una obra hecha de nosotros mismos, sino una obra del Señor Jesucristo a través de seres humanos, a través de creyentes en Cristo, obra que ha sido prometida para este tiempo final, tanto cosas espirituales como cosas físicas también, como cosas físicas, como el cumplimiento de la visión de la carpa que le fue mostrada al reverendo William Branham. Un templo para Dios por medio de Jesucristo, manifestarse en el Espíritu Santo y llevar a cabo las obras que Él le mostró al reverendo William Branham en visión. Él trató de hacer realidad esa visión y aunque trató, no lo logró porque no le tocaba a Él hacer esa obra, esa labor, no era para su tiempo, es para este tiempo final. En esa obra o proyecto divino, el reverendo William Branham vio que la columna de fuego se movió y entró a un cuartito pequeño de madera que estaba allí, pero ya había entrado a esa gran carpa catedral y de ahí se movió a ese cuartito pequeño, como cuando Moisés dedicó el templo a Dios, entró al templo y se movió y se colocó dentro del lugar santísimo la columna de fuego. Y cuando Salomón le dedicó el templo, entró al templo y pasó al lugar santísimo y allí habitó la presencia de Dios. Cuando el templo de Salomón fue destruido en aquel tiempo de la primera parte de las semanas 70, al terminar esa semana 70, en los días de Jesucristo, el templo fue destruido, aunque lo había fabricado Herodes con su pueblo, no digamos que era el templo de Salomón, pero la
presencia de Dios dejó a Jerusalén. Y esa es la realidad más triste de Israel. Por eso tantos problemas ha tenido Israel. Porque la presencia de Dios se fue de Jerusalén, que es la ciudad donde estuvo la presencia de Dios. Pero hay buenas noticias, volverá la presencia de Dios a Jerusalén. Pues allí se sentará el Mesías sobre el trono de David y la presencia de Dios volverá a Israel encarnada en Mesías. Ahora, siendo que el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual, que sería construido por Cristo en Espíritu Santo, construyendo ese templo espiritual, del cual dice San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿ven? La iglesia está representada en un templo, en un edificio, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que va pasando de etapa, va creciendo porque más creyentes vienen a los pies de Cristo para ser colocados como piedras vivas en ese templo espiritual, el cuerpo místico de Cristo, su iglesia. Va creciendo, va subiendo hasta que pasan las 7 edades de la iglesia, 7 etapas, y llega a la piedra de corona, la edad de piedra angular. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es el nuevo templo, el templo espiritual compuesto por piedras vivas, llamado la iglesia del Señor Jesucristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y como individuos los creyentes en Cristo también son edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo dentro de cada creyente en Cristo. Acá, en el corazón, en el alma de cada creyente en Cristo, está prometido que moraría Dios en el Espíritu Santo. Y ahora, como individuos, tenemos también que crecer siendo edificados espiritualmente, así como la iglesia va siendo edificada de edad en edad, siendo construido ese templo espiritual. Tenemos también al profeta
Isaías, que nos habla y nos dice de dónde hemos venido. Y nos dice que tenemos que saber, que conocer la piedra de la cual hemos sido cortados. Y la piedra, la roca es Cristo. De ahí hemos sido cortados porque estábamos en Él. Y si estábamos en Él, somos parte suya, por lo cual le damos gracias a Él por sus bendiciones de ser parte suya. Quiero conseguirles esa escritura que nos dice de dónde hemos sido cortados. Si somos piedras vivas, entonces veamos en el capítulo 51 de Isaías, verso 1, a ver lo que nos dice. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Así es que podemos ver de dónde fuimos cortados, de la piedra de ángulo, de la piedra no cortada de manos, que es Cristo nuestro Salvador. Somos parte de esa piedra. A todo lo que Cristo es heredero, lo son también los creyentes en Cristo. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y los creyentes en Cristo son reyes también. Cristo es sumo sacerdote y los creyentes en Cristo son sacerdotes con Él. Pertenecen a su orden sacerdotal de Melquisedec. Y Cristo es juez supremo, y los creyentes en Cristo son también jueces, pertenecen al poder judicial del Mesías. El poder judicial de Melquisedec. Por lo tanto, conscientes de donde hemos sido cortados por la mano de Dios, por medio del Espíritu Santo, le damos gracias a Dios en saber que somos partes de esa piedra no cortada de manos,
que es Cristo nuestro Señor. La piedra que estamos esperando, lo cual es la segunda venida de Cristo. La iglesia está esperando la segunda venida de Cristo porque es la iglesia el templo espiritual, el nuevo templo que ha estado siendo construido por Cristo en el Espíritu Santo en medio de la familia humana. Así como vino el templo que construyó el rey, como vino el templo que construyó el profeta Moisés, el tabernáculo, y como vino el templo que construyó el rey Salomón, vino Dios en la columna de fuego, vendrá al templo construido por piedras vivas, la iglesia del Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A dónde dijo que vendría? A su templo. Vino a su templo de carne. Recuerden que Cristo dijo en el capítulo 2 de San Juan, versos 19 en adelante, hablando de su cuerpo físico. Vean lo que Cristo dijo: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Recuerden que somos templo de Dios. Por eso siempre Cristo en el Espíritu Santo viene al individuo que lo recibe como Salvador, porque la persona es un templo humano para Dios morar en él, como moró en Jesucristo. Y el templo formado por todos los creyentes en Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. En la segunda venida de Cristo, Él vendrá en toda su plenitud al templo humano, a cada creyente como templo humano, y recibirá la plenitud de Dios, obtendrá su transformación. Y vendrá al templo místico, su cuerpo místico de creyentes, su iglesia, en vez de la cual Él se manifestará y la llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Este tiempo final es el tiempo para que se cumplan esas promesas. Y también está dicho que vendrá la presencia de Dios a una gran carpa catedral, y estando en esa gran carpa catedral se moverá a un cuartito pequeño en donde
entrarán personas con diferentes problemas de salud y saldrán al otro lado por otra puerta completamente sanos y dando testimonio de su sanidad. Pero le preguntarán, ¿qué sucedió allá adentro? Ellos dirán, no sé, solamente sé que antes tenía este problema de salud y ya no lo tengo. Es que estará la presencia del mismo que entró al templo tabernáculo que construyó Moisés, el mismo que entró al templo que construyó Salomón y el mismo que estaba en Jesucristo manifestado, el mismo que el día de Pentecostés descendió sobre 120 creyentes en Cristo, estará nuevamente manifestado en medio de su iglesia, que tendrá en algún lugar una gran carpa catedral, para lo cual se esforzará para tener la lista para la venida del Señor a su iglesia y a su templo espiritual, y se estará reuniendo su iglesia en templos físicos, lugares de reunión, y desde uno de esos lugares se manifestará, y de ahí esa manifestación llegará por internet, por vía satélite, a través de la televisión y diferentes medios de comunicación a otras naciones, y hará el mismo impacto que estará haciendo en el lugar donde se estará manifestando. No importará la distancia, podrán recibir el mismo beneficio los que estarán en otros países, al igual que los que estarán presentes en ese lugar. Por eso es importante tener buenos equipos de comunicación para captar las señales de satélite, de internet también, de televisión, y tener buenos televisores gigantes para que todos cómodamente vean y reciban las bendiciones también. Para el cumplimiento de esa gran visión de la gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham, la iglesia del Señor Jesucristo se esforzará, conociendo que es una promesa divina y que es una obra que Él llevará a cabo a través de los creyentes en Él, que estarán formando su iglesia en el día postrero. Y cada uno tendrá la misma oportunidad de trabajar y esforzarse y trabajar en esa obra física que se estará llevando a cabo en el día postrero. Por lo tanto, estemos todos unánimes, trabajando para que se materialice la visión de la carpa y tengamos la presencia del Señor manifestándose, como fue mostrada al reverendo William Branham en esa ocasión que le fue mostrada esa visión, donde él estaba en el aire, él vio yo y entró al lugar pequeño, un cuartito de madera, y preguntó, ¿y por qué en ese cuartito pequeño? No dice la Escritura que cuando ores, entres en tu cámara secreta y ores, y allí el que te ve en secreto te recompensará en público? Vean, ese ángel siempre fue y será escritural, y ese ángel va a estar allí también.
ese ángel fue el que le mostró esa visión y va a estar allí presente en el cumplimiento de esa visión. Por lo tanto, habrá un pueblo esforzándose para culminar la obra que le ha sido encomendada en este tiempo final. Y como le dijo Dios a Josué, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y como Dios estuvo con Jesucristo y con los apóstoles, con la iglesia primitiva y con los diferentes mensajeros y las diferentes etapas de la iglesia, y como estuvo con el reverendo William Branham y su edad, estará también con nosotros y se manifestará en toda su plenitud en el momento correspondiente. Para este tiempo final está prometida la manifestación más grande de Jesucristo, nuestro Salvador. El despertamiento espiritual, el avivamiento más grande para el alma y el corazón de cada persona que desea a Dios, desea amar a Dios, que ama a Dios y desea su bendición. Por lo tanto, habrá un pueblo esforzado que se estará esforzando para llevar a cabo, Dios por medio de ese pueblo, la obra que Él ha prometido para este tiempo final. Esperamos ser instrumentos de Cristo en el Espíritu Santo en este tiempo final, en la obra correspondiente, a la obra física correspondiente a este tiempo final y la obra espiritual también. Que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos dé valentía y nos prospere espiritualmente y materialmente y nos use en su obra correspondiente a este tiempo final. Apreciamos y agradecemos el respaldo que le han estado dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral, la cual esperamos que muy pronto esté realizado ese proyecto. Pero todavía se necesita el respaldo a lo máximo de todos los que se esfuerzan para que la obra de Dios para este tiempo se lleve a cabo. Queremos ver y recibir las bendiciones de Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Y ahí están prometidas grandes bendiciones para este tiempo final. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo lo reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, por el cual puede pasar al frente y estaremos orando por usted. Vamos a estar puestos en pie. Los que están en otras naciones también pueden pasar al frente para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo y
y nuestros ojos cerrados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, mira a las personas que han pasado la frente en diferentes países para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Te ruego los recibas en tu reino y les des vida eterna por medio de Jesucristo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los que están en diferentes naciones, repitan conmigo esta oración. Los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado y me bautizas con Espíritu Santo y fuego. Digo que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. El bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo, el cual ha estado siendo obedecido desde el día de Pentecostés hacia acá por todos los que han estado recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. El mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. El bautismo en agua es tipológico. En el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo, muere el mundo. Cuando el ministro sumerge las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado, y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en él el nuevo nacimiento. Nacerá en el reino de Cristo para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, siendo mandamiento del Señor Jesucristo el bautismo en agua en su nombre, bien pueden ser bautizados todos los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, en el país donde usted se encuentra. Dejo al ministro correspondiente a cada país para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí en Puerto Rico dejo al reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador.
con nosotros el reverendo José Benjamín Pérez. Dios les bendiga y les guarde a todos.